Gracias, señor presidente. Señora ministra, el BNG no presentó enmienda a la totalidad y no vamos a apoyar las presentadas. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que vayamos a apoyar los presupuestos. Simplemente que damos margen al diálogo y a la negociación, pero nuestra posición será definida al final y todas las opciones siguen abiertas. Y advertimos que si no se producen cambios importantes, estos presupuestos no contarán con el aval del BNG. Para empezar, porque son insuficientes y decepcionantes, más allá del resabio militarista que tampoco compartimos. La inversión en Galiza se estanca en relación con 2022 en 1.077 millones de euros. Y ya partíamos de presupuestos muy bajos en años anteriores que, además, no fueron ejecutados en su totalidad. En 2021, por ejemplo, quedaron sin gastar 1 de cada 3 euros. En 2022 será peor. Esto, señora ministra, es sencillamente un fraude a nuestro país y a la ciudadanía gallega. Pero es que, además, en el proyecto presentado por el Gobierno no figuran actuaciones importantes, que hay que recordarlo. Están incluidas en el acuerdo de investidura. Son, por tanto, compromisos del Gobierno con Galiza que ustedes están incumpliendo. Un año sí y otro también. Actuaciones como la modernización de nuestra red ferroviaria interna, líneas a Coruña-Lugo, a Coruña-Ferrol, la conexión de Santiago con Lugo, la salida sur de Vigo, para conectar en el eixo atlántico a la red portuguesa. Anteayer, la ministra de Transportes aseguraba en Vigo que estará antes de 2040, sin problema, antes de 2040. Si no cuento mal, son 18 años para 30 kilómetros, cuando además el Gobierno portugués estableció fecha de entrada en funcionamiento de su red en el año 2028. Podían tomar nota. Tampoco están los servicios de cercanías ferroviarias. Este año decidieron crear 5 nuevos, ninguno en Galiza, que no tiene ninguno. Áreas urbanas por encima de 650.000 habitantes, como Vigo, Pontevedra o Coruña Ferrol, sin este servicio esencial. ¿Por qué? Pero tampoco hay actuaciones para atajar la grave crisis industrial que arrastra Galiza, ni el impulso a la transición justa, ni para la regeneración ambiental de las rías, ni para la creación de 3 nuevos juzgados de violencia de género, ni tampoco garantizan cumplir con el compromiso de asumir el 50% de la dependencia, ni suben las pensiones mínimas. Y les recuerdo que este es el último año de la legislatura y ese era el compromiso. Eso sí, otros compromisos los cumplen, pero no con el pueblo, sino con los poderosos. Aumentan el gasto militar alrededor de 3.000 millones de euros para contentar a la OTAN y saciar la sed de negocio del complejo militar industrial norteamericano. Es un despropósito. Esos recursos son imprescindibles para atender necesidades sociales, reforzar las ayudas a los sectores más vulnerables, reforzar los servicios asistenciales, fomentar el empleo, aumentar las pensiones mínimas o mejorar servicios esenciales como la educación y la sanidad. La atención primaria está colapsada, por lo menos en Galicia, y creo que no solo. Pero ustedes prefieren gastar más en bombas y en armamento. Así, estos no son unos presupuestos sociales, por mucha propaganda, por mucho que lo repitan. Pero además esa decisión lo reafirma a ustedes en la escalada belicista en la que están inmersos desde hace meses. En vez de más armas, hay que apostar por la vía diplomática del diálogo y la negociación para parar la guerra. Es urgente, primero para acabar con el dolor y sufrimiento que provoca, pero también para frenar y revertir las consecuencias sociales desastrosas a que está arrastrando a los pueblos de Europa la sumisión de la UE a la OTAN y a los intereses norteamericanos. Finalizo. Cada día son más las voces que se levantan en este sentido. Ustedes, tanto el PSOE como la vicepresidenta de Unidas Podemos, qué vergüenza, parecen empeñados en ir en la dirección contraria. Por eso les pedimos que rectifiquen y que cumplan sus compromisos. El BNG, como siempre, actuará con responsabilidad y firmeza en defensa de los intereses de Galicia y las clases populares. Y esperamos de verdad que tengan la voluntad de mejorar estos presupuestos. La pelota está en su tejado. Obrigado. Gracias.